¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañez. En esta ocasión vamos a trabajar con acuarelas para representar un detalle del rostro. Vamos a dibujar un ojo con sus sombras, volumen, y vamos a utilizar acuarelas en su presentación del lápiz acuarelable. También hay pastillas y tubos. Y vamos a utilizar para esto pinceles de pelo, uno grueso que vamos a utilizar para humedecer la superficie o para áreas extensas, un pincel mediano para aplicar pigmento y para hacer algunas mezclas, y un pincel delineador del número 0, doble 0 o triple 0. También vamos a utilizar un lápiz para hacer unos trazos iniciales, aunque esto es opcional, se puede empezar directamente con la pintura. Necesitamos una godetera, necesitamos un papelito absorbente, una toalla absorbente. Siempre es recomendable tenerla a la mano por si se excede la pintura o el agua y tenemos que hacer alguna corrección rápida. Bien, lo primero que vamos a hacer es, en este caso, un trazo muy sutil. Se recomienda que sea con un lápiz duro, un lápiz 2H por ejemplo, para que los trazos sean muy sutiles, fáciles de eliminar. Y que no queden muy marcados. Hay que recordar que la característica principal de la acuarela es la transparencia. Una vez aplicada la acuarela, una vez aplicado el pigmento sobre el lápiz, el pigmento funciona como fijativo y entonces ya no se puede eliminar. Por eso es recomendable, si se va a hacer un dibujo previo, que los trazos sean muy sutiles y con lápiz duro. Ya que se ha hecho el trazo general, podemos comenzar con los colores claros. Siempre es recomendable comenzar con colores claros y poco a poco ir hacia los más oscuros. Se puede comenzar con el área del iris o, como en este caso, yo voy a comenzar con la piel. Estoy humedeciendo previamente la superficie para que la pintura pueda degradarse y que no queden cambios repentinos o marcas de pinceladas. En este caso ya tengo previamente diluida la pintura que voy a utilizar para la representación de la piel. Es una mezcla de amarillo y rojo. Siempre podemos ayudarnos con el mismo pincel grueso con el que humedecimos la superficie para degradar. El mismo color, la misma mezcla de color puede intensificarse para empezar a insinuar las sombras, aunque después se pueden aplicar capas sucesivas de color. O se puede trabajar todo en una sola sesión con pintura más o menos espesa. En este caso voy a trabajar por capas. El mismo pincel con agua puede servirnos para diluir, para difuminar las sombras. Y se puede ir intensificando hasta llegar al tono indicado. Tengo ya previamente diluido algo de café también.
Entonces, en este caso, para el pliegue del párpado, aplicamos un poco más de pigmento. Seguimos ayudándonos con el otro pincel para degradar. Y podemos ir insinuando un poco de sombra en la ceja. Esto es lo que se conoce como la mancha general, es decir, una capa de color que no va a ser el definitivo, pero que nos puede ayudar a definir un poco el volumen y los colores generales. También podemos, en lo que se seca esta zona, ir aplicando algo de color, por ejemplo, para el iris. En este caso no humedecí la superficie previamente porque es un área reducida. Este va a ser el color de base del iris. No es el color definitivo, pero nos ayuda a darnos una idea de cómo puede quedar. Y podemos comenzar a delinear, en este caso, el párpado. Esto es la mancha general. Dejamos que se seque antes de continuar con las siguientes capas. Ya que está relativamente seca la superficie, podemos empezar a contrastar y hacer detalles. En este caso, por ejemplo, voy a intensificar un poco la sombra del párpado. Y el pliegue del párpado. Cuando se van a trazar líneas definidas o se va a pintar un área reducida, no es necesario humedecer la superficie previamente. Incluso se pueden hacer degradaciones con el pincel casi seco. Hacemos unos trazos sutiles que van a ser la sombra que proyectan las cejas. Y podemos comenzar a definir el contorno del iris. Independientemente del color del ojo, el contorno del iris siempre es un poco más oscuro que el resto.
En este caso ya puedo empezar a hacer algo de textura en la parte interna del iris. Puedo ir degradando un poco el color del contorno. Y puedo ya poner una sombra un poco más intensa en lo que sería la parte sombreada del iris, la sombra que proyecta el párpado sobre esa zona. Estamos dejando una zona en blanco a un lado de la pupila que va a ser el reflejo de una fuente lumínica, tal vez una ventana o no sé. Se pueden hacer muchísimos reflejos dependiendo del grado de realismo que se quiera alcanzar. El globo ocular es un objeto esférico de superficie lisa y reflejante, entonces pues se va a ver todo lo que hay alrededor. Podemos aplicar un color de base para lo que va a ser la pupila, que al final va a ser completamente negra, pero todos los colores oscuros y el negro siempre es recomendable dejarlos hasta el final. Hay que recordar que la acuarela es transparente. Por muy espesa que se utilice, los colores nunca van a ser lo suficientemente pesados o sólidos, como en el caso del acrílico o del óleo. Por eso siempre se tiene que trabajar por medio de capas. Pintamos una sombra sutil en la parte externa. Que nos va a servir para darle el volumen esférico al ojo. En este caso la pintura que estoy utilizando es una mezcla de café con azul para obtener un gris. Si se quiere que ese gris sea más cálido, se le agrega una mayor cantidad de café. Si se quiere que sea más frío, se le agrega una mayor cantidad de azul. Estoy agregando unas manchas que van a ser el reflejo de las pestañas. Las pestañas se van a pintar prácticamente al final. Como estos son reflejos y van a quedar en realidad sutiles, pues no tiene mucha importancia la definición. Pueden quedar difusos, pueden quedar borrosos.
En lo que secan algunas zonas, podemos ir retocando otras. Podemos intensificar un poco la textura del iris, sobre todo en la parte superior, que es la que queda sombreada. Hay que tener en consideración que tanto la pupila como el borde del iris no van a quedar contrastados, no van a quedar definidos, sino deben quedar ligeramente difusos. Y así poco a poco se van agregando detalles.